Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 4 de julio del 2019 y es un tiempo especial para acercarnos a Dios a través de su palabra. Hoy también estamos saludando a la nación de Estados Unidos, que está cumpliendo un año más de independencia, pero también nosotros como hijos de Dios entendemos que la libertad, la independencia, ¿verdad?, la recibimos a través de Jesucristo, a través de reconocerle a Él como Señor. Él es el que rompe las cadenas y nos da libertad. Así que tenemos un tiempo especial para poder meditar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacerlo en este día, pero antes vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, por este tiempo en el cual nos permites acercarnos a tu presencia. En primer lugar, limpiando nuestra mente y nuestros corazones, bendito Dios, lavándonos, Señor, purificándonos a través, Señor, de la confesión, a través, Señor, de tu palabra. Bendito Padre Celestial, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo pueda tomar lugar, control en este momento, Señor. Toda oposición y obstáculo sea removido y que la palabra tuya pueda fluir con libertad, amado Dios. Toda acusación del maligno sea echado fuera, toda calumnia, toda difamación, toda mentira del diablo, todo pleito, contienda, toda desconfianza, todo temor, todo espíritu antagónico que es contrario a tu reino sea removido, echado fuera, Señor. Padre Santo, declaramos mentes libres, mentes, Señor, y corazones preparados para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hacerlo en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 en adelante. En esta ocasión yo voy a utilizar la Reina Valera contemporánea y la palabra de Dios nos dice así: Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Amén. Gloria a Dios, la palabra del Señor. Muy bien, en primer lugar nos habla de la firmeza, de mantenernos firmes en el Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestro intelecto, conocimiento, no en nuestra propia confianza, sino mantenernos firmes en el Señor. Y esto lo vamos a hacer cuando nosotros reconocemos nuestra condición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que la fuerza, el poder viene de Dios. En Él somos fortalecidos, somos revestidos a través de su fuerza, a través de su poder. Esta pelea, esta lucha espiritual del creyente, esta lucha espiritual que empieza cuando el Hijo de Dios reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando ese discípulo de Cristo decide tomar el arado, empieza una lucha invisible, una lucha cruenta, una lucha muy fuerte, y es la oposición que el enemigo va a presentar en la vida del creyente. Va a levantar a la familia, va a levantar oposición, va a querer vulnerar las finanzas, va a querer hacer estragos en la salud en muchas áreas, porque el enemigo va a buscar que el creyente no confíe en Dios, va a buscar que el creyente, el discípulo,
deje el camino. Así que ya empieza desde que esa semilla entra a tierra, empieza una lucha por la vida espiritual. Entonces la palabra de Dios nos insta, nos motiva y nos alienta a revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. El enemigo no está tranquilo, tenemos un enemigo invisible y ese enemigo opera en varios niveles. Opera en un nivel mental, opera en un nivel espiritual invisible, opera a través de las mismas estructuras invisibles de gobierno, porque el enemigo trabaja de una manera organizada y también lo hace, incluso puede llegar a manifestarse de manera visible, de manera física. Entonces la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Las guerras que el Israel antiguo tenía, el pueblo de Dios, era una guerra que ellos tenían que destruir a sus enemigos, porque esos enemigos que ellos tenían estaban ocupando un territorio que a ellos les pertenecía, ya que Dios se los había entregado. Pero en este tiempo ya la lucha no es contra personas, no es conquistar reinos, no es destruir ciudades, sino que esta guerra es una guerra espiritual, porque el enemigo ha caído, ¿verdad? Ha caído y ha venido a este mundo a destruirlo. Entonces el cristiano tiene que entender que su rol en estos tiempos, hoy más que nunca, que estamos viviendo ya los tiempos finales, tiempos que cada vez más se va acercando a la venida del Señor, entonces vemos que la tentación, el pecado está a la puerta, está cada vez más la situación de la maldad incrementándose, y es cuando el creyente tiene que echar mano de la armadura de Dios. Por eso es que esta batalla que estamos librando no son contra las personas. Si se levantan, por ejemplo, oposición, calumnias, mentiras, difamaciones, si levantan problemas en tu casa, ya tú estás buscando a Dios, eres un discípulo de Cristo, estás comenzando a ver esta situación, no lo veas del lado físico, no lo veas del lado humano, no lo veas negativamente, sino tú tienes que comenzar ya a visualizar las cosas espiritualmente. No es el problema contra tu esposa, no es el problema contra tus hijos, no es el problema contra tu esposo, contra el vecino, no es el problema en la iglesia, con los hermanos, no es el problema como el enemigo quiere ponerlo en tu mente. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores que están moviéndose en las zonas oscuras, en las zonas de las tinieblas, en esas regiones celestes, se están moviendo huestes de maldad. Entonces estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de gobierno, y si el cristiano no entiende que el mundo espiritual se rige con gobierno, y no va a poder ganar sus batallas en la fe, no va a poder ganar sus batallas espirituales. El creyente tiene que entender que aún en estas situaciones espirituales, en esta lucha espiritual, es necesario pues echar mano de la armadura de Dios y entender que hay una jerarquía espiritual. Entonces, para poder nosotros hacerle frente a esto, tenemos que estar bajo el gobierno de Dios, tenemos que reconocerle a Dios como nuestro Señor y Salvador, tenemos que someternos a Él. Por eso la palabra de Dios nos habla, resistid, dice claramente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. En primer lugar, hay un principio de autoridad. Todo hijo de Dios e hija de Dios tiene que estar sometido bajo la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios se manifiesta a través de la obediencia, de obedecer sus mandamientos y obedecer toda forma y estructura espiritual que Dios ha determinado. Dios ha establecido autoridades espirituales, esto lo podemos ver en la iglesia, ¿verdad? El pastor es la autoridad espiritual ahí, ¿verdad? El liderazgo también es una forma, ¿verdad?, de autoridad que también está sujeto bajo autoridad y rinde cuentas. Y es importante que el creyente, el discípulo verdadero de Cristo, esté rindiendo cuentas también, porque esto hace que está bajo autoridad, y de esta manera hay una cobertura, hay una cubierta que va a proteger contra todo ataque del enemigo. Por eso la palabra de Dios nos dice en primer lugar que tenemos que estar sometidos a Él, que tenemos que resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Y también nos habla de estas jerarquías espirituales que son principados, potestades, y son
poderes de las tinieblas que tienen gran poder. No los podemos nosotros enfrentar físicamente, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas porque vamos a salir derrotados. La única manera de vencer esta guerra espiritual es estar sometido bajo el poder de Jesucristo, es estar cubierto bajo su sangre y es enfrentarlo en su nombre. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, echen mano de toda la armadura, nos dice todas las piezas de la armadura. No solamente que tú tomes un elemento de esta armadura, sino la palabra de Dios nos indica echar mano a toda la armadura de Dios. Y cuando llegue el día malo, porque estos días malos van a llegar inevitablemente, hermano, déjame decirte, hermano y hermana en Cristo, la vida cristiana no es un lecho de rosas, no es caminar entre algodones, no es una vida de solamente sonrisas y alegría y gozo, ¿verdad? El gozo se va a mantener siempre aún en la tribulación, pero déjame decirte, el día malo algún momento puede llegar a tocar tu vida, puede llegar, porque por eso la palabra de Dios nos dice en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, dice, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque estos días malos pueden llegar y van a llegar, son inevitables, pero dice la palabra que podamos resistir hasta el fin y permanecer firmes. Cuando llegue ese día malo, ese momento difícil en tu vida, pueda que toque una enfermedad, pueda que toque en tu finanza, pueda que toque alguna situación vulnerable en tu familia, pueda que toque tus bienes, pueda alguna situación contraria que pueda llegar a tu vida, aún pueda amenazar tu fe. Aún cuando lleguen esos momentos, tú tienes que echar mano de la armadura de Dios, y esto por eso yo lo aconsejo, siempre lo aconsejo tomar todos los días en oración esa armadura espiritualmente y revestirse de ella. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Es el cinto de la verdad. El cristiano tiene que practicar siempre la verdad, tiene que ser veraz. También otro elemento importante de la armadura de Dios es la coraza de justicia. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El cristiano tiene que ser justo, tiene que ser cabal, tiene que corresponder, tiene que actuar en equidad. También dice la palabra, calzados los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Un cristiano que no predica a Cristo está desprovisto de ese calzado. El cristiano, el Hijo de Dios, el verdadero discípulo, va a hacer nuevos discípulos, va a compartir el evangelio, va a estar en esa disposición. Y también nos habla de protegernos con el escudo de la fe. ¿Sabes? A pesar de toda dificultad que tú puedas ver, si tú tienes puesto ese escudo de la fe, van a venir muchos dardos del enemigo, van a querer atacarte de una u otra manera, pero con ese escudo de la fe tú vas a poder resistir. También la palabra de Dios nos habla de proteger nuestra mente, de proteger nuestra cabeza con el casco de la salvación. Nunca debe olvidarse en tu mente de dónde viene tu salvación, que viene a través de Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que esa salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que esa salvación es un regalo que tú has recibido. Y nunca olvides esto, que ese regalo le costó, tuvo que pagar Dios, el Señor, un precio. La gracia no es barata, tú tienes que entender eso, que la gracia no se desprecia, la gracia es algo que le costó a Jesús, pero también que Él demanda de nosotros también, como hijos de Dios. Esa gracia nos va a demandar gratitud, nos va a demandar poder vivir en obediencia a Dios. Por eso es importante tener este elemento que es el casco de la salvación, y también la espada del Espíritu, que esa espada no puede estar guardada. Por eso nos dice que tenemos que esgrimirla. ¿Qué significa? Que tú tienes que sacar la espada y comenzar a usarla, comenzar a mover esa espada y a entrenarla. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, que tú memorices los versículos bíblicos, que tú tengas un tiempo devocional diario, eso va a hacer que esa espada sea cada vez más grande, y cuando venga la dificultad, esa va a ser el arma ofensiva. Todos los demás elementos de la armadura de Dios son defensivos, pero este elemento, que es la palabra de Dios, es un elemento ofensivo. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a mantenerte en conexión, a poder compartir, a poder invitar también a poder crecer este grupo devocional, aquellos hermanos que están escuchándonos a través de Facebook Group, de lo que son los devocionales diarios. Puedas añadir también, y a través del YouTube puedas también compartir estos videos en audio. En algún momento vamos también a estar ya produciendo en video, nuevamente retomando. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús, continuar adelante, que la paz de Dios sea contigo. Shalom, shalom. Descarga la aplicación
Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.